Ya. Buenas tardes. Tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la sesión de este consejo consultivo que tiene dos temas que tenemos que abordar, pero primero que nada tenemos que estar listos para ver si tenemos quórum, por un lado, y así también voy a ver si están las consejeras nuevas participando. No tenemos quórum, me da la impresión, ¿no? Porque ¿quién está conectado? Hay 2 personas. ¿Puedes poner las 2 personas? No, yo creo que los 2 somos nosotros. Uno de nosotros. Sí, somos nosotros mismos. Somos 2. Claro. No, pues no podemos. ¿Cuál es el quórum? ¿Alguien puede averiguar si los otros consejeros se van a conectar o vienen? Ahora, hola, buenas tardes. Sí, hola, Claudio. Estamos con un problema de quórum porque estás tú y Mauricio solamente. Sí. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegó el link por correo, a los que estamos online no nos llegó ningún link, yo me lo conseguí así, por los caminos pedregosos de la vida me lo conseguí, pero no llegó oficialmente el link. Ya. ¿A mí me llegó? ¿A ti te llegó? Ya. A ver, yo tengo 2 teléfonos por lo menos. Ahí está Jorge, somos 3. Paulina Riquel me escribió recién un correo delante, ¿cómo se llama? Pidiendo que le enviaran el link también. Recién me contestó un correo diciendo que no le había llegado el link a la Paulina Riquelme, por si acaso. ¿Tienes el link? Yo tengo el celular. Sí, tengo el link. ¿Ya? ¿Y qué más? Yo se lo acabo de enviar a la Paulina Riquelme a ver si... Gracias, Claudio. Pero ahí somos 1, 2, 4. Pero con Paulina 5, igual nos falta alguien más. Me confía que la Palma viene la culpa. Ya. Ahí serían 6. Javier Simonetti no habíamos firmado. ¿Podemos pausar la transmisión? Javier Simonetti acaba de escribir un enlace. Ya. Yo se lo reenvié. Está ahí esperando. Ya. Ok, entonces ahí deberíamos tener.
Wow, alguien está en el centro del mar, parece. Ministra, disculpe ministra, pero el único contacto que yo tengo para pedir estos links es Victoria Belerni y ella le mandé WhatsApp y no ha recibido los WhatsApp ni los correos tampoco, entonces No. si hubiese un segundo contacto en el ministerio podríamos tener más facilidad de acceso. Sí, voy a... Ya están todos. Ya, muchas gracias, ahora ya tenemos quórum. Igual me gustaría, ¿puedo verlo? No, participantes, pero es para verlos, ¿no? Ya, ahí los vemos. Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces antes de comenzar, en realidad voy a dar un poco de información de utilidad pública a esta altura. Lo primero es que el decreto... Perdón. El de abajo sí lo voy a cerrar. Gracias. Ahí sí. Un rato por lo menos. Si molesta, después lo... que el decreto todo está en sorpresa ahora, así es que todavía no tenemos pero vamos avanzando. Les avisaremos en cuanto ya se haya formalizado este nuevo concepto consultivo con todos ustedes. Y lo otro es que les quiero presentar a la nueva asesora de gabinete que va a estar a cargo de las coordinaciones de este COSOC, que es Montserrat aquí. Así que, pero comenzó hoy día y Victoria está de vacaciones, entonces esperamos que de aquí en adelante la coordinación de las reuniones y también el envío de los links se puede hacer de manera más expedito y WhatsApp si es que fuese necesario. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ok. Hola, ministra. Montserrat. ¿El apellido? Candy. Después nos puede mandar el contacto y ahí lo anotarlo. Gracias. Se los vamos a contactar. Perfecto. Tenemos dos temas. Yo voy a tener que pedirle a los equipos que realmente se preocupen de hacerlo lo más corto posible para darle el más tiempo posible a nuestros consejeros de hacer preguntas, comentarios, sugerencias, porque hoy día sí que no puedo salir tarde porque tengo que ir al Congreso. ¿Ya? Así que con eso le damos la palabra a Daniela de la dirección de... Sí, bueno, para iniciar me presento, mi nombre es Daniela Calmante, yo soy la jefa de la sección de olores. Esta sección tan particular pertenece al departamento de ruido luminical y olores, que pertenece a la división de calidad del aire, y hoy voy a presentar el anteproyecto de la norma de emisión de olores que aplica a plantas de harina de trigo y pescado y plantas de alimento para peces, y que comúnmente uno lo puede escuchar como la norma para el sector pesquero, como el nombre pone. Ahora, respecto a... Creo que tienes que apretar. Sí, ahí. Y ahí ahora ya... Bueno, respecto a el impulso que tiene esta normativa, tenemos que saber que la sección de olores lidera la implementación de la estrategia para la gestión de olores en Chile, la cual tiene 5 pilares. Uno de ellos es el fortalecimiento regulatorio. Y ya tenemos la primera norma de olores en Chile, que es la norma que aplica al sector porcino. Esta norma que está en consulta pública es la segunda norma que se aplicaría en Chile. Ahora, por otra parte, esta norma corresponde a un compromiso PRAS, el PRAS de Coronel, en el cual se indicó como una meta a corto plazo y de alta prioridad hacer esta normativa para el sector pesquero. Ahora, esto es un desafío no solamente para Coronel, sino que para todo el país, porque es una norma de emisión que aplica a 32 fuentes emisoras ubicadas en todo el territorio nacional. ¿Dónde se ubican? Son 23 plantas de harina y aceite de pescado, incluye las plantas reductoras que principalmente están ubicadas en la región del Biobío, 9 plantas de alimento para peces que principalmente están ubicadas en la región de Cádiz. Estas son las fuentes reguladas. Ahora, ¿cuáles son las características del sector?
ustedes tienen que saber que acá nos encontramos que hay una heterogeneidad de la materia prima, de la pesca. ¿Por qué? Porque va a depender de la frescura que tenga la pesca, la ofensividad que tenga en términos de olores y el tipo de pesca. Por otra parte, nos encontramos con una producción continua. Recordar que debido a la disponibilidad de la materia prima, no todas estas fuentes reguladas van a estar todo el año, sino que temporada. Y por otra parte, tenemos fuentes que están muy cercanas a áreas bastante residenciales, que es el caso, por ejemplo, de Perro Negro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de exigencias? Son dos. El primero es un límite de emisión de olor y tiene un enfoque tecnológico, es decir, la fuente emisora aplica tecnología y disminuye el olor. Y por otra parte, prácticas operacionales que también van a contribuir a la disminución del olor. Vamos de lleno al nivel, el límite de emisión de olor. ¿Qué dice el anteproyecto? El límite de emisión está expresado en tasa de emisión de olor, hay que entenderlo como emisión, y es una reducción de un 70% de todas las unidades emisoras de olor que están dentro de la planta. Y eso se debe cumplir en un plazo de 3 años. Acá podemos ver una foto como aérea, se podría decir, de una planta, en donde lo que vemos los cuadritos amarillos son las, voy a admitir a otros. Los cuadritos anaranjados son las unidades emisoras de olor, es decir, donde sale la emisión de olor hacia la atmósfera, lo cual corresponde a todas las unidades emisoras de olor de la planta, tendrían que reducir en un 70%. Ahora, hay metodologías de medición de olor estandarizadas en Chile que el Ministerio del Medio Ambiente se ha encargado a través de la estrategia de estandarizar a través de estándares europeos a Chile a través del Instituto Nacional de Normalización. ¿Dónde se generan olores en una planta? Bueno, primero en la recepción de la materia prima, que es la primera fotografía, en el proceso, que principalmente están en galpones, en el almacenamiento del producto final, que es lo que se ve ahí como en sacos, y también presentan riles. Todas esas unidades emisoras de olor, si uno hace la medición, tienes la tasa de emisión de olor y tienes que reducirla en un 70%. Ahora bien, resulta que hay algunas fuentes emisoras que ya han implementado tecnología. Entonces la pregunta que uno se hace, si ya ha implementado tecnología, ¿va a tener que reducir el 70%? Bueno, en el anteproyecto de norma hay una excepción que dice que lo que va a tener que hacer esa fuente emisora es acreditar una tasa de emisión total que permita cumplir un impacto durante máximo menor a 3 unidades de olor por centímetro 98. Y de esa forma no tendría que reducir el 70%. ¿Qué pasa con las fuentes emisoras nuevas? Porque lo anterior era para las existentes. Es un límite de emisión de olor que se expresa como tasa de emisión total que permita cumplir un impacto durante máximo de 3 unidades de olor percentil 98 y por supuesto al ser una fuente emisora nueva es inmediato. Ahora vamos al segundo pilar de los límites, que son las prácticas operacionales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Plantas con la mejor tecnología disponible. ¿Qué es lo que nos interesa en olores? Que estas tecnologías funcionen de buena forma. Por lo tanto, hay un capítulo de buenas prácticas que lo que dice es, si tiene tecnología de abatimiento, por ejemplo, un biofiltro, un scrubber, tecnología UV ozono, lo que se tiene que hacer es medir la eficiencia de reducción de olor, cuyas iniciales siglas son ELO, de manera trimestral. Y por otra parte, un reporte del monitoreo de parámetros operacionales en línea de estos equipos de abatimiento de olor que nos asegure que estos equipos están funcionando y que están funcionando de buena forma. Para finalizar, los resultados de la GIE indican un costo, vamos a ver la parte de acá, costos de la reducción de emisiones de olor de 17,98 millones de dólares que corresponde a la implementación de tecnología, reportes y monitoreo, porque esta norma tiene que reportar con un reporte de inicio y reportes de cumplimiento de 5,08 millones de dólares, fiscalización por parte del Estado, esta norma la fiscaliza la Superintendencia del Medio Ambiente, de 3,53 millones de dólares, y por el lado de los beneficios se hizo un estudio de disposición a pago por olor a través de encuestas y en el cual se podría decir que es el
el valor de los beneficios es de 31,03 millones de dólares y por lo tanto la razón beneficio-costo es de 1,17. Por lo tanto, se concluye que el anteproyecto es socialmente rentable. Esta es la presentación breve y explicativa para que entiendan el anteproyecto. Muchas gracias. Dejamos entonces ahora abierto para preguntas y comentarios de todo lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho otras veces también, es que vamos a juntar un par de comentarios o preguntas y después el equipo técnico responde. Jorge. Y después Camila, veo que ya le dejó la mano ya. Gracias, Daniela, por la presentación resumida. Solo algunas consultas porque hemos estado sondeando, digamos, el impacto respecto a la norma. Si hay alguna referencia, siempre eso es bien valioso, normativa internacional o que se esté buscando emular, porque de algún sondeo preliminar que hemos hecho, y igual voy a analizar esos datos con más precisión, estos valores de las 3 unidades de valor, digamos, son complejos, son difíciles de alcanzar, hay inversiones que no necesariamente dan garantía de que se va a alcanzar más allá de los sistemas que mencionaron. Y en ese sentido también, no sé si algún breve resumen más de lo que han constatado como mediciones a la fecha, en el fondo, porque obviamente tú señalaste que esto se originaba también en el PLAS de Coronel como un requerimiento. Entonces, tener alguna perspectiva de eso. Muchas gracias. No, la idea es que vamos a tomar un par de preguntas así. Camila. Estás silenciada todavía. Ahí me solté. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, no los había saludado. Gracias por la presentación, en verdad bastante directa. Se agradece además no tanto texto y las fotos para entenderlo más, pero quizás por eso tengo más preguntas. Una pregunta práctica, y voy a recoger una que hizo Jorge también. ¿Esto se ha conversado, expuesto, socializado con la industria, ya que estos emisores son bastante identificables? O sea, ustedes tienen como un listado y lo tienen ubicado regionalmente, entonces me imagino que no debe ser muy difícil sentarse con ellos en el fondo, o esto probablemente ya lo hicieron, pero quería tener esa pregunta porque no es solamente el triángulo autoridad, titular de proyecto, comunidad, para ver que hayan sido todos en el fondo participado de esto. ¿Por qué? Porque igual que Jorge, el tema de olores es bastante difícil más de medir y puede ser a veces un poco, entre comillas, subjetivo, sobre todo si hay mucha cercanía respecto de lugares poblados. Entonces, quizás yo tendría ojo con que, no sé, la regla quizás de más fuerte respecto de industrias que quizás están en zonas industriales y no tan cercanas a lugares, porque el olor es en el fondo una molestia para el ser humano. Esa es mi segunda pregunta. Esa es una norma de emisión que busca, dentro del espectro de la protección ambiental, mejorar, me imagino, la calidad de vida de las personas y también de los trabajadores, porque el olor es molesto. No es porque sea tóxico ni contaminante ni que represente un peligro para la salud. Esa es una pregunta de base, de por qué se está regulando desde el punto de vista de la protección ambiental. Y lo otro, el 70% se cuenta de quién y respecto de cuándo. Pero cuando se dice que reduzca un 70%, ok, desde la última vez que los midieron, desde que entra en vigencia la norma, sobre todo tomando en cuenta que ustedes ahí muestran la posibilidad de que las empresas anticipen esta reducción a través de una acreditación. Eso tiene que tener alguna forma de medirse. Y lo otro, también enganchando con la pregunta Jorge, respecto de otros parámetros internacionales de países similares en protección ambiental y también en desarrollo económico, ¿se han mirado alguna o tienen alguna referencia respecto de otras normas? Y si las tecnologías que ustedes dicen que existen para medir, y que es fantástico porque esto es súper difícil de medir, están realmente disponibles y accesibles para la industria, y si eso fue tomado en cuenta en el análisis de impacto de la norma, digamos, económico, porque esto no es solamente para el impacto que tiene respecto de las personas, sino también de que no sea que dejen de funcionar o que tengan una barrera muy difícil de cumplir, a que sigan funcionando, digo.
Gracias. Gracias, Camila. Mauricio y después Paulina. Sí, muchas gracias. Son 4 dudas pequeñas que esta norma me hizo pensar que lo estábamos usando antes, la otra norma, ¿no es cierto?, la de industria porcina. Entonces quería saber solamente si es que hay coherencia entre las dos y no hay algo que haga que esta sea más estricta o menos estricta que la anterior, si es que se puede comparar. Lo otro, la fuente emisora se declara 500 toneladas por mes a partir de ahí, ¿no es cierto? No sé si eso deja fuera muchas fuentes que pudiesen todavía ser problema o ese valor está adecuado. Y por último, la otra pregunta es el momento en que esto se va a estar completamente implementado. No sé bien cuánto tiempo pasa desde que se publica en el diario oficial, parece que son 60 días, y a partir de eso se cuentan 3 años como máximo hasta que todas tengan que estar en regla. ¿No será mucho tiempo que esos 3 años se podría hacer más rápido? Y eso es todo. Gracias. Vamos a Paulina y de ahí tú respondes, Paulina. Sí, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con 2 cosas. Uno, ¿cuál es el universo de las posibles fuentes reguladas? Si ya están identificadas completamente, y cuál es la gradualidad que se está proponiendo y si esa gradualidad que se está proponiendo es realista, considerando los requerimientos y también el estado de las fuentes que van a estar sujetos a esta regulación. Eso, y lo otro más bien tiene que ver con una cosa más bien de organización del Consejo, ministra, si es posible poder acordar un sistema de reuniones preestablecidas mensualmente para poder planificar nuestra agenda y también para poder llegar preparados y revisar bien con anticipación. Así para usted se le hace más fácil porque preguntamos, vamos al callo con las preguntas y tampoco le quitamos el tiempo que necesita para poder ir al Congreso u otras reuniones, pero era una moción más bien de orden, mi segundo tema. Gracias. Gracias. Ya, damos paso entonces ahora. Bueno, sobre la primera pregunta respecto a la normativa internacional, en este sector hay escasa información sobre la normativa internacional. Colombia es uno de estos países que tiene para este sector un interés de eso ya en el 98, tal como lo dice la excepción de nuestro anteproyecto. Y Colombia se tomó de la normativa de Reino Unido. ¿Ya? Esos son los antecedentes que nosotros manejamos. Ahora bien, hay que aclarar que el límite de emisión de olor de estas normativas es la reducción del 70%. Y eso nosotros pudimos corroborar que sí era posible, y ya les voy a decir por qué. Entonces, solo si implementado tecnología, tiene que entrar a esta etapa de la evaluación del impacto con este valor que es bastante estricto, que es 3 unidades per centímetro 98. ¿Ya? Aclarado ese punto, les quiero mencionar que respecto a la sociabilización de esta norma con el sector regulado, quiero comentarles que de todas las fuentes reguladas se entrevistó al 100% gracias a las reuniones online que pudimos tener. Eso que nos permitió tener un diagnóstico acabado y saber qué tecnologías tenía cada una de las plantas. Además de eso, nosotros accedimos a los estudios de impacto de olor, que ya han hecho estas plantas, y podemos tener escenarios en que decimos, probablemente esta planta se va a acoger a la exhibición, probablemente esta planta se va a acoger a la reducción del 70%. Entonces, con esta normativa nosotros podemos asegurar que hay un conjunto de plantas que sí podrían acceder a ese 70% de reducción, porque hicimos escenarios tecnológicos. Por cada una de las plantas evaluamos cuáles eran las tecnologías con las cuales ellos podían llegar a esta reducción del 70%. Bueno, adicionalmente, quiero comentarles que, así como se hacen todas las normas... Perdona, y el universo son 32, ¿verdad? Claro, son 32 fuentes, por lo tanto, pudimos hacerlo de esta forma. Adicionalmente, tenemos un comité operativo ampliado en el cual participaron titulares y representantes de asociaciones. Voy a mencionar cuáles. AFIPNOR, que son los pesqueros del norte, ACIFES, que se congregan en la región del Biobío, Salmón Chile, que representarían a las plantas de alimento para peces. Por lo tanto,
ellos se enteraron del momento 1 en el cual hubo una primera propuesta de anteproyecto, y después esto se fue bueno, como en todos los procesos mutando hasta el resultado que tenemos ahora. Y por otra parte, este trabajo no termina acá con los digitales, sino que continuamos informando, así como nosotros nos preocupamos de informar en la participación ciudadana a la ciudadanía. También estamos haciendo reuniones en las cuales las asociaciones nos han invitado. Quiero decirles que la semana pasada me reuní con ASICNOR y ya tenemos algún feedback de parte de ellos en esta etapa de consulta pública, y por lo tanto nos va a ayudar como a mejorar ciertas medidas. Bueno, eso relacionado con la sociabilización. Por otra parte, se consulta sobre por qué estamos haciendo esta norma y cuál es su relación con la salud. Aquí hay que recordar un concepto muy importante. ¿Cuál es la definición de salud? Según la OMS dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad. O sea, nosotros ahí entonces relacionamos salud con calidad de vida. Para eso estamos haciendo esta regulación. Y no para efectos toxicológicos, porque la molestia por olor se produce en etapas mucho más tempranas. O sea, nuestra nariz puede sentir el olor molesto a etapas mucho más tempranas a las cuales nosotros tenemos efectos toxicológicos. Eso es súper claro que lo tengan, porque es un concepto claro para las normas de olor. Otros países, disponibilidad de laboratorio, medición de olores. Como les decía, esta normativa, ¿cuál es el camino que escogió Chile? Nosotros desde el caso Cheilina nos dijeron, hagan una norma de olores. Pero en ese entonces, estamos hablando del año 2012, 2013, no sabíamos cómo se mide el olor, qué había que hacer. Entonces hicimos esta estrategia, y el primer paso fue estandarizar los métodos de medición de olores. No se puede regular lo que no se puede medir. Hoy en día tenemos más de un estándar técnico de medición de olores, y tenemos un mercado de medición de olores que ha crecido con el tiempo gracias a la implementación de la estrategia que ha llevado a cabo el Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, estas normas, ahora claro, en el futuro se van a publicar, pero tenemos una base sólida respecto a cómo se mide el olor. Y coherencia con las normativas de porcino. Bueno, la estrategia indicó que íbamos a seleccionar sectores prioritarios precisamente porque el contaminante olor debía ser una normativa sectorial. Porcino tiene ciertas características y el sector pesquero tiene otras características. Por lo tanto, hicimos la misma metodología respecto al buen diagnóstico respecto a las tecnologías. También hicimos lo mismo en porcino. Identificamos a cada uno de los planteles porcinos qué es lo que debían hacer para el cumplimiento. Posteriormente, identificamos cuáles eran las brechas que les faltaban. Entonces, yo creo que ahí nosotros copiamos la misma metodología de ver un plantel porcino que tenía la mejor tecnología y cuál era el que le faltaba. Acá en pesquera hicimos lo mismo. ¿Cuál era el que tenía mejor tecnología y qué le faltaba? Y ahí fuimos ideando cuál era la exigencia que mejor le acomodaba para este sector, para que cumpla el límite y, por supuesto, cumpla su objetivo, que es la salud de las personas. Toneladas mes-año corresponde a lo que preguntaba Mauricio. ¿Por qué el anteproyecto dice que la fuente emisora que entra en este anteproyecto tiene que ser aquella que procese 500 toneladas mes de materia prima? Es un valor que tuvimos del reglamento del CEIA. ¿Ya? Esa es nuestra base de información, porque en el reglamento del CEIA dice que cualquier planta de este rubro debe ingresar al CEIA si tiene ese tamaño. Entonces, podía ocurrir que hubiera una, no sé, quizás artesanal, ya, ¿entra o no entra en esta normativa? Ya, solucionémoslo con lo que dice el reglamento del CEIA. ¿Le aplica la normativa? Si entró por el CEIA. Por eso el valor de ahí se obtuvo. Y respecto a la vigencia, sí, bueno, está como igual que la norma porcina. Se publica el proyecto, perdón, el decreto supremo, y después tiene un plazo de 1 año para entregar el reporte de inicio, en el cual ahí se tienen que reportar las emisiones en el año 1. Ahí me voy a una pregunta que fue el pasado, que no había hecho. En el año 1 se hace una medición de todas las unidades emisoras del olor con los estándares que ya estaban establecidos. Y de ese año 1 se contabiliza su escenario, qué es lo que van a hacer.
si van a optar por la reducción del 70% o la evaluación de impacto por olor. Pero es a partir de la publicación del decreto supremo. Pueden ser 4 años. 3 años. Ah, sí. Bueno, hay una buena pregunta. Sí, ¿por qué 3 años? Lo que pasa es que como nosotros tenemos identificado cuáles son las tecnologías que tienen que implementar para estas fuentes, nosotros consideramos el ingreso al CIA en el caso. Entonces ahí por lo menos ya tienen 1 año y además contabilizamos que algunas tecnologías no eran hechas acá en el país, sino que compraron el extranjero. También hicimos un análisis respecto al traslado a la tecnología, lo que nos dio de 3 años. Y además, hay proyectos de modernización que han ingresado a CIA y nosotros evaluamos estos proyectos y la demora para la implementación de tecnología era alrededor de 2 o 3 años. En realidad 2, pero le agregamos el año para el CIA y hicimos 3. Pero tiene que ver relación con la implementación de la tecnología porque tiene que ser realista también. Eso, oye, ojalá, bueno, cualquier pregunta que se me haya Hay escapado. dos más. Hay 2 Sí. preguntas más. A ver, déjame ver el horario, lo estamos viendo, ¿no? Es que el otro tema es bastante más largo, entonces escuchemos las preguntas. En el caso de ser muy larga la respuesta, Ya, la podemos ok. responder por escrito. Claudio y después Paulina. Hola, buenas tardes. Mira, rápidamente, yo insisto en que sería bueno que pensáramos como ministerio de exponer las normas con un modelo de funcionamiento de la norma, que pudieran presentar un modelo de funcionamiento para que podamos observar cómo se operativiza esa norma en un modelo, digamos. Yo creo que, insisto que es bueno para nosotros, no solamente para nosotros, sino que para todo aquel que quiere entender la norma, porque estas son normas complejas. Esto es lo segundo. Una pregunta: ¿cuántos reglamentos requiere esta norma? ¿O es simplemente la norma? ¿O va a estar asociada a unas reglamentaciones específicas? Lo otro, esta es la norma respecto a la norma pesquera, digamos. Ya hicieron la de porcinos, pero todavía quería saber cuál es el timing que tienen para faenadoras, mataderos, plantas de tratamiento de residuos y rellenos sanitarios, que son ocho focos de olores re importantes, si hay algún timing del ministerio respecto a esos otros rubros. Y también si efectivamente, con respecto, si hay algo avanzado en carpeta respecto a olores y biodiversidad, si efectivamente tenemos algunos sitios prioritarios de la biodiversidad que requieren alguna estandarización respecto al tema olores. Y finalmente, quiero también decir que la experiencia que tengo en el CIA, siempre tenemos problemas con el fraccionamiento de los proyectos. Aquí se determinó que las 500 toneladas, pero lo cierto es que esto va a implicar un incentivo para que tengamos proyectos de 499. ¿Y qué vamos a hacer con el fraccionamiento de proyectos para que efectivamente, porque con eso no tienen obligación de cumplir la norma? Esas son mis consultas. Gracias. Gracias. Paulina. Gracias. Tres en realidad comentarios. El primero tiene que ver con el concepto del impacto odorante, digamos, que aplica para poder operativizar la norma, que establece como la concentración de olor que puede percibir un receptor en el área de influencia. Y ahí mi pregunta es, ¿qué pasa y cómo se compatibiliza esta norma con la planificación territorial? ¿Qué pasa con un receptor que está ubicado en una zona industrial? ¿Qué pasa con un receptor ubicado en zona residencial? ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido un dolor de cabeza la fiscalización y el cumplimiento de la norma de ruidos, precisamente porque no hay una revisión de cómo se va a aplicar esta norma considerando la planificación territorial vigente. Yo creo que no debiera, no correspondería aplicarse en zonas que son industriales, por ejemplo. Si está ubicada en esa zona, aunque el receptor esté en una zona industrial, no debiera aplicarse de esta manera. O debiera reconocerse también una zona de amortiguación. Respecto de lo que señala, eso como primer concepto, que me preocupa en el fondo cómo se puede implementar en la práctica y la relación con la planificación territorial existente. El otro punto es que la gradualidad, los 3 años para la gradualidad para la aplicación de la norma son insuficientes a mi juicio.
si bien hay avances en la tramitación de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, 3 años es poco. Yo sugeriría 5 años. Y finalmente, con respecto a lo que mencionaba Claudio, que es el umbral, yo creo que lo interesante de la norma, y que me parece interesante también que lo he visto en planes de descontaminación, tiene que ver con estos estándares operacionales. Hay olores que pueden ser reducidos con una buena gestión operacional. Y en ese contexto me parece interesante el pensar para aquellas instalaciones que son de una menor entidad, de 499 o menos, como dice Claudio, se puedan establecer no la restricción que establece la norma, sino que no está como, no un número, digamos, de emisión, sino que ciertas prácticas operacionales. Porque esas prácticas operacionales, si se implementan, van en beneficio de todos. Eso, gracias. Muchas gracias. Quizás muy brevemente algunas cosas muy breve. el resto, yo Respecto a la primera pregunta tenemos unas láminas donde se presentan, creo que vamos a compartir esta presentación. En el anexo yo les voy a incluir eso para que ustedes como que quieran de qué manera se aplica esta normativa. Todo. Este es un decreto supremo, no conlleva elaboración de reglamentos. 3, estamos evaluando la tercera normativa de olores, es la revisión de la norma de TRS que aplica a las plantas de celulosa. Vamos a evaluar cómo continuamos con el resto de actividades. Por otra parte, receptor, el concepto de receptor, sí, una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que esta normativa hace? No distingue si el receptor está en un área residencial o industrial. Es todo receptor según se define en el anteproyecto. Entonces, pero ojo, porque el anteproyecto dice que en el año 1 van a tener que detectar a sus receptores y ahí hacer la evaluación de impacto delante. Posterior a la implementación de tecnología, la normativa se convierte netamente en una norma de emisión, donde tienen que medir es en la emisión, en las unidades emisoras de olor. Ya evaluaron su impacto en el año 1. Por lo tanto, lo que tienen que evaluar post implementación de tecnología es en la emisión, no en el receptor. Pero podemos ahondar ahí, yo creo que Gracias, eso no queda claro de la lectura de la norma, gracias. Sí, pero va a quedar claro con estas 3 láminas que les mando como de casos. Así que es súper bueno. Y del resto lo tomo como observaciones porque estamos en una PAC y por supuesto que todas las observaciones van a ser analizadas por el equipo técnico. Así que muchas gracias. Gracias por una muy buena Lisa, presentación. perdón, una última duda. ¿En qué etapa está esto? Esto es me perdí, fue un mensaje muy rápido. Pero... Sí, está en consulta, el anteproyecto. Estamos en consulta pública del anteproyecto. Hasta el 10 de mayo cualquier persona puede hacer observaciones. Nosotros como equipo técnico nos estamos moviendo en algunas ciudades del país. Ya estuvimos en Iquique, vamos a estar en Puerto Montt y vamos a estar en Concepción, por supuesto en Coronel, presentando el anteproyecto y bueno, hasta el 10 de mayo se la observación. Muchas gracias. Ahí solamente comentar. Perdona, Paulina, pero me gustaría pasar al siguiente tema, que yo estoy segura que tú vas a tener muchos comentarios y no quisiera cortar abruptamente la conversación. Sí. No solamente quería pedir que quedaran en el acta las observaciones de todos los consejeros respecto a la norma y que se consideren como parte de la consulta pública. Sí, así lo vamos a hacer, gracias. Segundo, para que tengan alguna incidencia en el proceso del anteproyecto y no sea solamente, está bien, una exposición. Por supuesto, esa es la idea. Muchas gracias. Ok, ya, el segundo tema es la modificación al reglamento del CIA, esto motivado por la Ley Marco de Cambio Climático, y la va a presentar Sebastián Elwin de la Oficina de Evaluación Ambiental. Buenas tardes, consejeros, consejeras.
decía la ministra, mi nombre es Sebastián Elwin, soy jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental. Y voy a estar... ¿Cuál es tú? Elwin. Ok. Como les comentaba, voy a estar exponiendo lo que es el anteproyecto de reforma al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene por finalidad adecuar dicho reglamento a las nuevas normativas de la Ley de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Este anteproyecto actualmente se encuentra en estado de consulta pública. Ya tuvimos a la fecha un primer webinar que consideramos que fue todo un éxito, asistieron más de 700 personas. Generaron varias consultas al respecto, así que estamos bastante contentos con el trabajo comenzado hasta ahora. Bueno, primero una cuestión de carácter general. Esta es una modificación al reglamento del CIA. No tiene por intención generar un nuevo reglamento del CIA, sino que está sobre la base del Decreto Supremo 40 del año 2012. Y como ministerio nos hemos propuesto diferentes fases para tratar este reglamento y sus eventuales modificaciones. Entonces esta es la fase número 1, que está inspirada, como decía, en estos 3 instrumentos: la Ley Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Perdón, están mostrando una presentación porque nosotros tenemos acá a la vista la presentación de la norma de olores. Gracias por... ¿Ahí? Ahí sí parece. Sí, sí. Ya, disculpen, se nos puede hacer el cambio de presentación. Como les mencionaba, esto es un poco el carácter general, alguna idea general respecto a la modificación, inspirada en estos 3 instrumentos que ustedes ven ahí abajo, y sobre la base del actual reglamento ya existente, una modificación al reglamento. Entonces, entrando de lleno ya en el primero de estos instrumentos, que es la Ley Marco de Cambio Climático. Esta establece en su artículo 40, inciso primero, que en el sistema de evaluación de impacto ambiental se deberá considerar la variable de cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento respectivo, que nosotros hemos entendido que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, nosotros tuvimos acá una buena discusión sobre cómo incorporar esta variable del cambio climático, si quizás hacerla como un objeto de protección, el clima, y finalmente decantamos por hacer una serie de modificaciones a los artículos ya existentes de este reglamento para ir incorporando esta variable en las diferentes fases de la evaluación que nos parecían pertinentes. Entonces, primero fue incorporar un nuevo artículo 12 bis. Recordemos que el artículo 12 original se encuentra en las reglas que aplican tanto a declaraciones como a estudios de impacto ambiental. Es un capítulo común a ambos instrumentos, y aquí es donde estamos incorporando primero, en el inciso primero de esta norma nueva, que se deberán considerar los efectos adversos del cambio climático en los distintos componentes del medio ambiente, especialmente en el ecosistema, en la salud y en el bienestar humano. Y aquí incorporamos ya los 2 conceptos que creemos que son los fuertes para este instrumento, que son los de adaptación y resiliencia. Adicionalmente, y acá está el componente de mitigación al cambio climático, deberán considerar la mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero y los forzantes climáticos, si corresponde. Nosotros tuvimos una amplia discusión sobre esto, estoy seguro que podrán tener observaciones respecto a cómo incorporar los efectos que tiene el proyecto sobre el cambio climático, considerando que son efectos de carácter global y que no son capaces se pueden medir localmente. ¿Ya? Y por eso incorporamos algunos cambios en la normativa para estos efectos, pero siempre entendiendo que es un impacto no medible en los términos en los que lo hace el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por último, en el inciso final, se deberán considerar indicadores de monitoreo, reporte y verificación de las acciones que adopten durante toda la vida útil del proyecto para hacerse cargo del cambio climático. Acá, por ejemplo, las finalidades de adaptación, nosotros creemos que pueden tener
de manera importante un uso de estos instrumentos de monitoreo, reporte y verificación. Acá hay un resumen de los elementos del sistema. Sí, Pues lo hago, no, ya. Perfecto, gracias. Entonces, primero, la idea es que se deben considerar los efectos adversos del cambio climático en los distintos componentes del medio ambiente, nuevamente haciendo, yo creo, un especial énfasis en lo que este instrumento puede contribuir en términos de adaptación al cambio climático y la manera en que los proyectos se relacionan con las capacidades de resiliencia que tienen los ecosistemas y territorios. Después, agregar la variable de cambio climático a los contenidos mínimos de las declaraciones y estudios de impacto ambiental. Eso básicamente proveer información de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la manera en que el proyecto, como decía, se relaciona con las capacidades de adaptación y de resiliencia que tiene un territorio. Incorporamos el cambio climático también a los efectos, características y circunstancias, los llamados impactos significativos, de los artículos 6 y 7, básicamente por relaciones a adaptación. El artículo 6 se refiere a los impactos sobre recursos naturales renovables, entonces no sé, el impacto sobre el recurso hídrico, y el artículo 7 es de afectación de modo de costumbres de grupos humanos, ¿no? Entonces, los impactos que podría tener también en términos sobre todo de resiliencia, por ejemplo. Después viene un fortalecimiento de la revisión de la RCA, el denominado artículo 25 quinquies, sobre el cual me voy a referir posteriormente. Y también, y esto también es un mandato de la ley, que las declaraciones, estudios de impacto ambiental deberán establecer cómo se relacionan con los diferentes instrumentos creados por la Ley Marco de Cambio Climático, en particular los planes de acción regional y comunal contra el cambio climático, los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, etc. Diferentes instrumentos, y esto ya, como algunos sabrán, está ya contenido en el actual reglamento respecto de las estrategias regionales de desarrollo, los planes de desarrollo comunal, etc. Entonces, lo adecuamos a esa misma relación que debe demandar el instrumento. Esto, bueno, se lo vamos a enviar. Aquí donde están contenidas cada uno de los capítulos sobre los cuales se realizaron modificaciones. Como les decía, hay varias modificaciones que son de carácter más bien quirúrgicas, como específicas en algún punto para incorporar la variable de cambio climático. Pasando ya más de lleno a lo que les mencionaba antes, respecto del artículo 25 quinquies o revisión extraordinaria de la RCA, hay un mandato específico de la Ley Marco de Cambio Climático, en el artículo 40, inciso tercero, que es que la variable del cambio climático deberá ser considerada para efectos de lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley 19.0. O sea, hay un mandato específico ahí expreso de incorporar. Recordar qué significa el artículo 25 quinquies, es que una RCA podrá ser revisada excepcionalmente cuando, una vez ejecutándose el proyecto, o sea, que ya se encuentre en ejecución, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones de medida, hayan variado sustantivamente, ¿no? Tiene varios requisitos, si uno lo puede ver ahí, que están contenidos en esta norma. Comúnmente se ha entendido, a pesar de que esta norma no lo menciona, que solo aplica a los estudios de impacto ambiental, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo los estudios de impacto ambiental contemplan plan de seguimiento. Nosotros creemos que en un escenario en donde el 95% de los instrumentos presentados ante el SEIA son declaraciones de impacto ambiental, solo un 5% son estudios de impacto ambiental, donde además estas vías han evolucionado a ser verdaderos instrumentos de evaluación de impacto, y no como se contemplaba originalmente, que eran meras declaraciones juradas y se presenta mucha información. Creemos que estas vías deben incorporar ahora un plan de seguimiento en función de cómo descartaron los impactos significativos del artículo 11, ¿no? Un estudio de impacto ambiental tiene un plan de seguimiento de las variables por las cuales entró como estudio de impacto ambiental. Ya, perdón. Y las vías lo harían respecto de aquellas que cómo descartaron el ingreso. Entonces, el artículo 74 del reglamento ahora lo modificaríamos para que el 25 quinquies
fuera aplicable a las DIAs y a los EIA en función del plan de seguimiento de cada uno de estos instrumentos. Y incorporamos un inciso segundo para evaluar en esta revisión extraordinaria de la RCA específicamente la variable de cambio climático, el cual a su vez además tiene una diferencia respecto del inciso primero, la regla general, puesto que en este caso el interesado no tiene la potestad para iniciar este procedimiento y sí lo tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Y esa es una descripción que realiza la ley del marco de cambio climático. Por tanto, lo incorporamos aquí como un inciso nuevo. Ya, eso es cambio climático. Ahora, acuerdo de Escazú, incorporar estos tres principios: el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia. Si bien el acceso a la justicia no está contemplado en el reglamento, sí, por supuesto, hay componentes del reglamento que facilitan posteriormente este acceso a la justicia. Entonces, el artículo 4, número 3 del Acuerdo de Escazú establece el deber de los estados de hacer las adecuaciones reglamentarias como estamos viendo. Tres componentes esenciales que nosotros incorporamos en esta modificación es ampliar el concepto de cargas ambientales para la participación ciudadana. Acá hay dos modificaciones en realidad. La idea de proximidad a las comunidades, el cual lo ampliamos respecto del debate que hoy en día dice que debe ser en el área de influencia, nosotros establecimos la proximidad. Y se amplía el concepto de cargas ambientales, que como ustedes saben se compone de beneficios sociales y externalidades negativas. Generamos un concepto amplio de ambas para darle cierta operatividad. Y se elimina, para los conocedores, el inciso que establece tipologías específicas en las cuales se encontraría la participación ciudadana de las declaraciones de impacto ambiental. Se elimina y se crean dos conceptos más, un poco más amplios. Siempre estamos hablando de la participación en las DIA. Se agregan conceptos como el de monitoreo participativo y de observación ciudadana, lo cual es más bien reconocer una práctica que ya existía. La observación ciudadana permite dar certeza respecto de aquellas observaciones que son declaradas inadmisibles, por ejemplo. Y el monitoreo participativo es algo que se ha ido incorporando al CIA y por tanto merece contenerle una definición para facilitar su incorporación en la RCA. Y después fortalecer las facultades del CEA para efectos de facilitar la participación ciudadana. Acá estaba lo de las comunidades próximas para efectos de la participación en las DIA, los conceptos de bienes, de beneficios sociales y externalidades negativas también para la participación en las DIA. Y aquí viene también un poco, al igual que respecto a la ley marco de cambio climático, algunos cambios un poco quirúrgicos que se hacen en algunas disposiciones para facilitar básicamente el acceso a la información y la función que cumple el CEA en la participación ciudadana. Facilitar el lenguaje sencillo, facilitar las referencias a los anexos que hacen muchas veces estos instrumentos y que son de alguna manera complejas y difíciles de acceder. Ya, para ir terminando entonces los elementos de la ley de responsabilidad extendida del productor, básicamente son modificaciones al artículo 3, que son donde están las tipologías en el reglamento del CIA, y se establecen aumentos o disminuciones o separaciones conceptuales en las tipologías, de tal manera de incentivar cierta industria y por otro lado regular mayormente otras que generan más impacto y que hoy día encontramos que se encuentran insuficientemente reguladas. Entonces, respecto a los proyectos de desarrollo minero, lo único que se toca son las tipologías específicas a la extracción de áridos, que son 3 tipologías, sobre las cuales se disminuye el umbral a la mitad, de tal forma de incorporar más de estos proyectos al sistema, entendiendo que es una industria escasamente regulada, de alto impacto ambiental, y de esta manera también facilitamos el uso de áridos reciclados. Después, respecto a la letra ñ, que es de sustancias peligrosas, se hace simplemente una actualización a la norma chilena más actual del año 2021, y una mención a la norma del año 2004, si no me equivoco, que la estamos actualizando. Es muy sencilla esa modificación. Y respecto de la letra O, que es un poco quizás más complejo, lo que se hace es que se modifica el O5, que contenía los residuos sólidos domiciliarios, era solo una tipología, para aquellos proyectos que presentaran servicio a más de 5.000 habitantes. Lo que estamos haciendo es cambiar la medida de la forma de determinar el ingreso de 5.000 habitantes a 20 toneladas mensuales, no, días.
Esto hay que mencionar también que los 5.000 habitantes era equivalente a 6 toneladas, y nosotros estamos aumentando a 20 toneladas. De esa manera mantenemos adentro todos los grandes rellenos sanitarios que existen en el país, pero facilitamos también que se realicen otros manejos de residuos, de eliminación de residuos más pequeños, sobre los cuales existe amplia normativa de salud, básicamente, esta normativa. Y después son ciertas otras distinciones en los residuos sólidos domiciliarios, como por ejemplo las plantas de compostaje. La idea es facilitar la existencia de plantas de compostaje, por lo tanto se aumenta el umbral a las 100 toneladas día. Y lo mismo pasa con instalaciones de preparación de residuos, que se aumentan a 200 toneladas. ¿Sí? Sí. 200 toneladas. Y también lo mismo con las estaciones de transferencia. Entonces, como pueden ver, en realidad lo que se intenta hacer es que los residuos domiciliarios tengan más de una tipología en función de las diferentes etapas por las que puede pasar estos residuos, facilitando aquellas que son intermedias o que tienen también la intención de hacer un reuso o reciclaje o preparación previa a la eliminación. Eso es la propuesta. Intenté hacerlo lo más rápido posible, sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, está disponible obviamente en la página del Ministerio, y también está abierta la consulta pública para que puedan realizar observaciones. Muchísimas gracias, Sebastián. Efectivamente estuvo... ya, Sí. pero muchas preguntas ya. Sí, la idea era que la presentación fuese lo más corto posible para después. Tenemos 45 minutos para preguntas y respuestas, así que esperamos poder escuchar todas sus consultas. En este caso, veamos, escuchemos unas 2, 3 y damos tiempo para responder, y después hacemos otra tanda de preguntas, consultas. No sé quién levantó la mano primero, así que le voy a dar la palabra a Macarena, que no habló en la vez anterior, y a Javier después, simplemente por eso. Vale, bueno, gracias. Hola a todos y todas, ¿cómo están? No sé cómo se llama la persona que presentó. Sebastián. Sebastián, gracias Sebastián por tu presentación. Yo quisiera hacer un comentario general y una pregunta. El comentario general es que veo a lo largo de la presentación mucho enfoque en el concepto de cambio climático, y a nivel mundial las juventudes están solicitando que podamos adresar el problema como lo que es una crisis. Entonces haría un llamado a enfocarnos en usar más el concepto de crisis climática para poder tomar acciones más bien oportunas. También veo a lo largo del documento que está todo muy enfocado en bienestar humano, y me hace falta y ahí hacer una solicitud al Ministerio, en el fondo, que empecemos a hablar de bienestar humano, no humano, hablar de salud planetaria, más que hablar del componentes del medio ambiente. En nuestra experiencia desde la sociedad civil, el llamado siempre está a la protección del medio ambiente, y eso genera una distancia con la cultura cotidiana de las personas, porque se piensa que el medio ambiente es algo alejado, y si empezamos a tomar el tema o a tratar el tema como lo que es un problema de salud pública, nosotras en particular en la Fundación hemos tenido mejores resultados así, y mejor involucramiento de la ciudadanía con estas temáticas. Mismo comentario cuando hablamos o cuando se usa el concepto de impacto ambiental, intentar ojalá hablar de impacto socioambiental, porque esto no es algo que impacte solo al medio ambiente. Ese es el comentario general que quería hacer, y en segundo, hacer una pregunta al Ministerio. Quería saber, en términos de ley REP, en qué va el ingreso de los textiles y bueno, de los orgánicos a la ley REP. Sé que se está trabajando una ley de residuos orgánicos, y como fundación hemos estado intentando solicitar información, pero quería por favor que pudieran comentar en qué está eso. Y por último, a Sebastián preguntarle, porque indicó que se habían subido o aumentado los límites de las toneladas de residuos, en particular en plantas de compostaje, mencionaste, si no me equivoco, y quería saber si es que había alguna inclinación o consideración hacia el otro lado, en particular cuando hablamos de compostaje comunitario. ¿Cómo se está abordando eso? Si es que existe algún apoyo para las comunidades que quieran organizarse e impulsar este tipo de iniciativas de compostaje comunitario, porque sé que es bastante difícil obtener apoyo gubernamental, apoyo del sector público. Entonces quería entender un poquito cómo se está enfocando eso. Gracias.
Gracias. Javier. Gracias, ministra. Buenas tardes a todas y todos. Me quiero hacer dos comentarios. Uno es sumarme a la moción de orden que hizo Paulina y Camila, y además tratar, ministra, de que tomáramos un solo tema por sesión. Creo que los dos que estamos viendo hoy día nos da para muchísimo más rato. La norma Dolores ya vio, tuvimos que pararla, y nos da para un par de sesiones. Por ejemplo, quiero partir solamente con dos de los numerosos comentarios que tengo. Me preocupa que monitoreo participativo y observación ciudadana sean literalmente simples menciones. No es un monitoreo participativo. La ciudadanía recibe información del titular de acuerdo a la forma en que está expresado en el artículo 2G bis nuevo. A lo menos como lo leo, ¿verdad? Simplemente el titular decide entregar información. Eso no es monitoreo participativo, simplemente es receptivo de información. Y segundo, la recepción de esa información no tiene ninguna consecuencia, no es vinculante para nada, ¿verdad? No sabemos qué es lo que hace la ciudadanía con esa información si tuviera que decidir corregir algo. No hay nada en esto. Se ha perdido la oportunidad, ministra, de hacer en todos los acápites que usted está mencionando una gestión que sea realmente adaptativa. Fíjense que lo excepcional de una revisión de una RCA es excepcional. Las RCA deberían ser regularmente evaluadas en función del desempeño, ¿verdad?, de los compromisos contraídos. Y eso debería ser la rutina, no la excepcionalidad. Por lo tanto, me preocupa que el monitoreo participativo, la ciudadanía no participa en el monitoreo, recibe alguna información. Y para evitar, ¿no es cierto?, todo conflicto de interés, debiera ser el servicio de evaluación ambiental que haga una nómina mínima de personas o entidades a las cuales el titular debiera entregarle esta información pormenorizada, ¿verdad? Segundo, el de observación ciudadana, está claro que son comentarios, opiniones, pero hechas en un proceso de participación. Si los procesos de participación no están abiertos, la observación, así como está planteado, ¿verdad?, queda absolutamente en el aire. Es una observación, alguien lo comentó, pero no tiene ninguna consecuencia en el desarrollo, en la mejora continua de lo que debiera ser la implementación de un proyecto. Esos son los dos por ahora, porque el resto, ministra, nos da como para un par de semanas más. Por ejemplo, el mero concepto de resiliencia es complicado. Se habla de resiliencia y de adaptación al cambio climático. ¿Cómo vamos a definir y hacer operativo la evaluación de la pérdida de la resiliencia o de la capacidad de resiliencia, por ejemplo? Creo que hay detalles que pudiésemos mejorar sustantivamente de manera de hacer esto un mejor instrumento. Por ahora esos comentarios. Los demás los guardo para otro round. Gracias, ministra. Respondamos ahora y después le dejo a las dos abogadas que respondamos a las dos juntas. Ya. Y a Claudio. A ver, yo primero, dos comentarios de carácter general. Yo creo que varias de las observaciones son bastante atingentes. Por supuesto, los invitamos a hacerlo también en el proceso de consulta. Nos acordamos que estos comentarios van a ser parte del proceso de consulta. Ya, buenísimo. Gracias, ministra. Entonces, la otra comentario más general que le haría también siempre es que esta es una modificación al reglamento del CIA y el reglamento está sujeto a toda la legislación legal que actualmente existe sobre el CIA. Por tanto, hay ciertos espacios sobre los cuales no puede moverse y debe trabajar con los conceptos que ya están incorporados en la ley, ¿no? Ese es un poco el límite de la potestad reglamentaria. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos de los conceptos respecto de la pregunta que hacía Macarena, nosotros utilizamos los conceptos que están en la ley, por ejemplo, el de cambio climático, quizás podría ser pertinente en ocasiones utilizar el de crisis climática, pero nosotros al menos en el reglamento estamos sujetos a lo que señala la ley. Y lo mismo para adaptación y resiliencia, que tienen definición en la ley. Exacto. Sí, hay menciones respecto de eso, pero claro, esos son los límites también que tenemos al momento de trabajar con el reglamento. Y respecto del compostaje comunitario, precisamente la idea de subir los umbrales es para que actividades como esta no estén sujetas al sistema de evaluación de impacto ambiental y queden sujetas a la reglamentación sectorial, que es fundamentalmente del Ministerio de Salud, y de esa manera
fomentarlo. Entonces, la manera que nosotros tenemos de fomentar es precisamente subiendo el umbral y quitando este instrumento, ¿no? Se entiende que hay muchos otros instrumentos de regulatorio, pero al menos este retirarlo. Respecto del monitoreo participativo, yo creo que es una observación muy atingente. Sí está incorporada la idea de que se realicen actividades en terreno con las comunidades, además de que, como bien se dijo, se entregue información a esta. Entonces, de momento, trabaja sobre ambos conceptos, de ser transparente con la información y estar constantemente dándosela a la comunidad, y hacer actividades también de fiscalización en terreno. Por supuesto, igual también mejorable. Y respecto al problema de observación ciudadana, nosotros discutimos harto si hacer esta definición, pero es una definición que está en función del proceso de participación ciudadana del CEIA. No es una definición que pretende abarcar otros instrumentos o más allá, sino específicamente en el proceso de participación en el CEIA estaba siempre el problema de dar certidumbre sobre qué observaciones eran consideradas válidas y cuáles no. Por ejemplo, importante que la definición diga que debe ser por escrito, y de esa manera siempre queda claro que ya sea en una audiencia pública o en la página web, la observación tiene que consistir por escrito, y de esa manera entregar certidumbre a todos, al SEA, a los titulares y a los observantes. Antes de darle la palabra a Camila, Paulina y Claudio, solamente responderle a Macarena de que el proyecto de ley de orgánico está en una etapa final, que lleva varios meses en realidad de negociación dentro del Estado, y para ingresar en, no sé, próximo. Probablemente, bueno, de hecho yo les tenía que pedir de que tuviéramos unas sesiones extraordinarias del Consejo, porque justamente les tenemos que presentar ese proyecto de ley, entre otras cosas. Camila. Gracias, ministra. ¿Sabe? Siendo muy directa y para ahorrarle el tiempo a muchos, yo estoy más que nada con la sensación de que necesitamos un poco más de orden y anticipación para que nosotros como consejeros, yo abogada, pero represento a una institución académica, ese es mi rol acá, como profesora, nos podrían haber mandado, yo entiendo que está abierta la consulta pública, ahora lo veo desde hace una semana o dos, puede ser, no sé, 20 y tanto de marzo, pero en la citación nos podrían haber mandado por último para mayor facilidad a los consejeros el anteproyecto. Porque solo esa información que Sebastián, y se lo agradezco, hizo un paseo bastante rápido por las distintas normas, que son muchísimas. Perdón, Camila, pero eso yo lo daba por sentado de que ustedes les habían llegado con el proyecto, obviamente. Ya, siempre bueno, si lo da por sentado, se lo pido entonces. Antes lo mandaba, perdone, bueno, tómelo como una solicitud entonces, porque yo entiendo, estamos todos acá, o sea, ustedes están todo el día en esto y se nota que Sebastián tiene un manejo muy detallado del proyecto que están tratando, pero no es nuestro caso. Entonces, sí, la idea es que el Consejo Consultivo aporte con una visión que no está desde adentro del ministerio y que está desde otros puntos de vista, la simetría de información nos hace muy difícil cumplir con el rol. Sí. Entonces, se lo pido como una deferencia, porque usted puede haber presentado, yo también puedo haber presentado que hay cosas que, por ejemplo, explicó recién la anterior en la norma de valores, que yo sí sé lo que es la calidad de vida y cómo se conecta con la cuestión ambiental, porque yo soy profesora de Derecho Ambiental. Entonces, para mantenernos en un nivel de información más o menos simétrico y que las reuniones tengan una función positiva en que nosotros podamos hacer observaciones. Yo la verdad ahora me reservo, no puedo hacer ninguna observación sobre lo que va a exponer Sebastián. Quiero pedir formalmente que cuando nos hagan una estación con temas de anteproyectos, estos vengan incorporados en la citación, ¿sí? Sobre todo si están abiertos a consulta pública, porque la sensación es que ustedes llaman al Consejo cuando ya está abierta la consulta ciudadana y somos parte de la consulta ciudadana, cuando el Consejo tiene un rol específico. Nosotros no somos unos meros, otros más dentro de la participación abierta en la página web. Nosotros tenemos un rol institucional, ¿ya? Y la verdad que es muy difícil hacer esto. La normativa ambiental es súper compleja y estos tres cuerpos legales que se están exponiendo como modificar
me entiendo, un proyecto de ley misceláneo, porque no solo el reglamento, sino también está hablando de la ley REP, o sea, son cosas distintas. También pregunto, ¿esto solamente está visto por el ministerio o también lo están viendo con SECPRES, por ejemplo? Porque esto tiene que coordinarse con otras modificaciones. Entonces, primero me reservo las observaciones, no las puedo hacer ahora porque creo que esto requería mucho mayor preparación de mi parte. Asumo entonces que lo tengo que hacer, pero entonces les pido que nos ayuden. Y segundo, que tengan en cuenta que el rol del Consejo no es un buzón respecto a los anteproyectos, es para opinar técnicamente respecto de las normas que están proponiendo. Y ahora sí, la verdad, por más tiempo que tengamos, yo la verdad, no prefiero no hacerle perder el tiempo, no tengo la capacidad de verlo hacia ahora. Gracias, Camila. Paulina y después Claudio. Parece que Claudio estaba antes que yo, ¿o no? No. No. Bueno, yo suscribo lo que menciona Camila, y a propósito de la moción de orden que hice antes, la verdad es que me está complicando participar en el Consejo Consultivo de esta forma, que es no planificada con anterioridad, en que, por ejemplo, en esta citación no nos enviaron efectivamente, en la primera citación del 13 de marzo sí nos enviaron el link, en esta no nos enviaron el link y la información. Entonces me complica porque nosotros tenemos un rol institucional, efectivamente. Y efectivamente tampoco podemos actuar como buzón, porque tampoco estaríamos desempeñando el rol que tenemos que desempeñar de acuerdo a la institucionalidad y a la institución que representamos. Entonces, en ese contexto, tengo observaciones respecto de la norma de olores, me quedé con otras preguntas y creo que es necesario abordar ese tema en una sesión solamente. Y respecto de la modificación del reglamento, yo agradezco la capacidad de síntesis de Sebastián y agradezco su presentación. Sin embargo, creo que el tema, por su naturaleza, requiere de un tratamiento más detallado. Entonces, lo que yo, para ser propositiva, propongo una sesión del Consejo Consultivo, especialmente para abordar uno, la norma de olores, porque a mí me faltó temas para cerrar la norma de olores. Yo no sé si los demás consejeros le faltaron, pero a mí personalmente me faltaron entender bien las lógicas, y sí, yo quisiera que estas discusiones, estas cosas, estos argumentos, estas visiones quedaran expresadas bien en las actas. Porque si es que vamos a hacer solamente un trámite o solamente un buzón, la verdad es que no, prefiero no, casi mejor no estar. Entonces, eso con la propuesta de la norma Lore y con la propuesta de las modificaciones del reglamento, yo creo que sería bueno tener al menos 3 sesiones, una por cada componente, porque si son 3 componentes los que se están incorporando al reglamento, una que es la Ley Marco de Cambio Climático, otra que tiene que ver con REP y otra que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, quizás tenerlo por sesión, porque cada uno es un universo. Eso en términos generales. Ahora, respecto, hay un punto que a mí me reservo mi opinión de para los otros temas, pero sí hay un tema que quisiera poner sobre la mesa, no como es como una reflexión para que lo puedan considerar y lo podemos abordar en una sesión posterior, que tiene que ver con las modificaciones que se pueden hacer a nivel de reglamento y las modificaciones que requieren la modificación de la ley 19.300. Yo veo que hay modificaciones que se están planteando como modificación de reglamento, que no son modificaciones de reglamento, sino que son modificaciones de ley. Me refiero al artículo 18, al artículo 19 del reglamento y al 25 quinquies y su forma de incorporarlo y abordar las declaraciones de impacto ambiental y la aplicación de las declaraciones del 25 quinquies a las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, eso es un tema que hay que abordar y que mirar con detalle. Gracias. Gracias, Paulina. Claudio y después Mauricio. Sí, yo me sumo a lo que ha dicho Camila y Paulina y también Javier Monetti. Me parece a mí que tenemos que fortalecernos cada encuentro que tengamos de mayor manera, digamos, y no veo que sea así.
no recibí el link de la reunión hoy día, menos el link de los antecedentes de la reunión, y habiéndolos pedido incluso por correo, entonces, y por WhatsApp también, digamos, porque me comunico con Victoria, pero no sabía que estaba de vacaciones, pero han habido dificultades en términos metodológicos y procedimentales. Pero respecto al tema, me parece a mí que hay muchas cosas. De hecho, yo tenía algunas dudas sobre efectivamente si un decreto supremo es suficiente para modificar estas cosas o se requiere discusión legislativa en el Congreso. Yo entiendo que el Ejecutivo siempre quiere hacer modificaciones por decreto y yo lo entiendo, digamos, y el desafío es grande respecto a estas tres variables, pero también tengo mis dudas respecto al punto. Ahora, saludo que se haya incorporado las declaraciones para el tema del seguimiento. Hay muchas declaraciones con seguimiento, aunque a los expertos no les guste decir que las declaraciones no tienen seguimiento, pero los CAB tienen un montón de compromisos ambientales voluntarios con seguimiento, y por esa vía hay un montón de declaraciones que hay que seguirlas, y lo estamos haciendo, digamos, los que trabajamos en esto lo estamos haciendo permanentemente, digamos, siguiendo declaraciones y sus reportes. Pero tengo una pregunta que tiene que ver con mi rol en este consejo, y es si efectivamente el equipo que ha visto esa propuesta de modificación ha hecho alguna valoración o alguna estimación de la demanda al CEA, a la superintendencia y a los tribunales respecto a la implementación de estas modificaciones. ¿Estamos preparados para resistir todo lo que conlleve en términos de infraestructura de funcionamiento? Porque no solamente necesitamos incluir estos tres temas, necesitamos que efectivamente la ciudadanía le crea al sistema, confíe en el sistema, se incorpore, no solamente en términos numéricos y de número de observaciones, sino que también en términos de que vea que es un sistema que es confiable. Y en ese aspecto me parece que también hay que hacerle una lectura respecto a la capacidad. El CEA de la región metropolitana, de la quinta región y de Concepción están colapsados. Hay un número indeterminado de funcionarios con licencias médicas. Está con crisis el CEA en términos de su y así todo está cumpliendo los estándares que se le imponen. Pero yo estoy diciendo esto hace rato, entonces efectivamente tenemos nuevas variables que estamos incluyendo al sistema, que son re importantes de incluirla, pero efectivamente también tenemos que echarle la mirada si el sistema puede recepcionar toda esta cantidad de variables que se quieren incorporar. Yo con esa principal observación, y pensando que vamos a tener una nueva discusión respecto a este tema en específico, me quedo con esa gran observación respecto a los funcionarios. Gracias. Gracias, Claudio. Mauricio y Jorge acá. Bien rápido, sí, cuando recibí la invitación también busqué el artículo, afortunadamente lo encontré, pero claro, me superó la cantidad de información y tengo varias dudas ahí que no alcanzo a resolver ahora. De hecho, quería escuchar las opiniones de los colegas porque tienen más experiencia incluso que yo. Sin embargo, dos dudas que quiero dejar planteadas nomás corto. ¿Qué se considera en la fase 2? Porque me hace falta tener eso en la cabeza también para entender esto. Y lo otro, aplaudo que se incorporen la mitigación de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos, pero creo que falta que esté mejor definido lo que es el forzante climático. Uno se va a la ley de macrocambio climático, hay una definición muy suave, y se menciona carbono negro como específicamente, pero ahí entra una cantidad enorme de compuestos. Entonces, solamente, ya que hay términos que hay que definir mejor, que los mencionó algunos de los otros consejeros, yo creo que el de forzante climático también tenemos que tener una muy buena definición al respecto oficial. Jorge. Ok, gracias, ministra, gracias, Sebastián. Suscribo lo anterior en el sentido de, voy a ponerlo en términos positivos, contribuir a mejorar toda la reglamentación, ese es el espíritu, ¿no? Y efectivamente, si esto o bien se pregunta de manera previa a la consulta oficial, o bien si hay un espacio más de análisis profundo, puede enriquecer los diseños, esa es la expectativa. Independiente de que pudiésemos entrar en mayor profundidad en otra sesión, igual quiero dejar algunos elementos puestos sobre la mesa. Creo, ministra, que hay un desafío tremendo que me encantaría poder ver en algún momento, una aproximación más holística a distintos instrumentos. Porque tal como lo conversamos con relación a la norma de olores y el cruce y a veces inconsistencia con los instrumentos de planificación territorial, y aquí hay una serie de otros procesos que están en desarrollo, en particular
todos los reglamentos asociados a la misma ley marco, que ya han habido 3 en consulta, uno cuando lo analiza se pierde de vista la mirada estratégica. Hay mucha burocracia asociada a toda la operatividad de los comités que es gigantesca. Y si uno empieza a hacer ese cruce, preocupa en realidad que no haya una aproximación más fina respecto de qué modificación, a qué instrumento va a abordar qué cosa. Eso es bien importante porque pueden empezar a generarse una cantidad inmensa de inconsistencias. Y eso puede ser particularmente delicado. Dicho eso, cuando se modifica o se propone la modificación del decreto 40, claro, ahí tengo la misma pregunta de Mauricio, ¿cuáles son las otras fases? Que es un poco lo que estoy planteando, ¿qué se pretende modificar y en qué momento y por qué? Al mismo tiempo, entiendo que está en desarrollo y preparación una modificación de la ley de bases. Entonces uno podría decir, ¿qué se está reservando para esa modificación asociado a esto? Va un poco en la línea también de lo que decía Paulina, que hay cosas que tal vez tengan más que ver con modificación de proyectos de ley. ¿Qué se quiere resolver de manera prematura con esta consulta en este momento? Eso también es una pregunta más macro, más estructural. Si entramos a los temas ya específicos de lo que mencionaste, lo que presentaste, me preocupan algunas cosas porque efectivamente uno por un lado dice efectivamente que podemos enriquecer, ampliar los conceptos, por ejemplo, el de carga ambiental y todo esto. Lo complejo, y eso es lo que me preocupa, es que cuando el sistema de evaluación de impacto ambiental está orientado a proyectos específicos. Eso es complejo porque tú puedes tener, y toda la contribución del mundo, incluido como sector empresarial, a cumplir las metas y ojalá de manera anticipada de carbono neutralidad, de adaptación climática. Es muy complejo cuando tú en un instrumento más bien atomizado pones temas que pueden darse para una aproximación que pueda ser muy discrecional. Por ejemplo, cuando se menciona el agregar la variable climática en los contenidos mínimos. Uno puede decir, sí, me parece fantástico, pero cuando uno entra al detalle y entra a las particularidades de cada evaluación, eso puede dar pie a muchas cosas. Entonces, para mí es muy distinto decir, usted, proyecto nuevo, estime sus emisiones de gases de efecto invernadero, estime sus emisiones de forzantes climáticos, entendido como, tú lo precisas. Que eso sea armónico con las metas de carbono neutralidad, es decir, yo no voy a ingresar un proyecto gigantesco en emisiones de CO2 que me va a poner en riesgo el cumplimiento de esas metas, sin hacer nada, ¿te fijas? Pero cuando hice consideración de los contenidos mínimos, puede darse también para otra cosa. Tú puedes terminar pidiéndole a un proyecto de magnitud mediana la expectativa de resolver una crisis hídrica en una zona, ¿te fijas? Entonces eso parece muy complejo. Yo saludo, insisto, el hecho de que estas cosas se internalicen, pero creo que hay que ser muy preciso en el cómo se internaliza. Esa es una opinión más macro. Distinto es decir, ¿cuánta agua va a usar su proyecto? Y cómo pretende armonizar eso con que la crisis hídrica de la zona no se agudice. Y no, por ejemplo, a lo mejor que se genere una expectativa para un proyecto específico de resolver a lo mejor una cuestión, una consulta, una duda que pueda tener válidamente una comunidad, pero que tenga una respuesta que no tenga que emanar del titular de un proyecto. Lo mismo pasa con el monitoreo participativo. Fantástico que se consulta a las personas. ¿Qué preocupa? ¿Qué les interesa? Distinto es que se defina, pues imagínate, yo he visto algunas resoluciones de calificación ambientales que hacen exigencias de monitoreo para contaminantes o emisiones que no se tienen en el proyecto. ¿Te fijas? Entonces, también es muy necesario ahí ser preciso, nuevamente, para no sobrecargar un proyecto con cosas que a lo mejor lo trascienden. Respecto de Escazú, y nuevamente el concepto de carga ambiental, yo creo que también habría que ser más preciso, eso da para otra reunión. Y respecto finalmente al CIA, saludo la disposición de simplificar, por ejemplo, de facilitar el hecho de que, qué sé yo, de alguna instalación orientada a la valorización, sobre todo de residuos orgánicos, no tengan que necesariamente pasar por esa evaluación que puede ser muy costosa, puede ser complejo. Disposición para, por ejemplo, cosas como precisar los umbrales. Yo no sé si esos umbrales son arbitrarios, subámoslo un poquito, no sé a qué responden,
porque nosotros podemos encontrar algunos puntos técnicos de inflexión que te hacen alguna diferencia y las podemos trabajar. Feliz, Sebastián, de colaborar en ello. Y lo otro, y el último punto, es la armonización también. Aquí, por ejemplo, uno muchas veces pretende dinamizar o facilitar la vida de algunos proyectos, pero, por ejemplo, el gran cuello de botella puede estar asociado a la reglamentación sanitaria, ¿te fijas? Entonces también comprender esa mirada más holística, esto se va a resolver por acá, que es el gran cuello de botella, y el CIA simplemente lo que va a hacer es facilitar algunos proyectos tal vez de menor escala de valorización, sería súper relevante. Eso mismo. Gracias. Prefiero yo responder primero, porque como me tengo que ir. A ver, totalmente recogía el tema de que tenemos que organizar mejor estas reuniones. Definitivamente no corresponde que no hayan tenido ni el link ni los informes a mano, porque yo sé perfectamente bien que ustedes cuando reciben los informes se los leen y las preguntas que ustedes realizan son en general muy pertinentes y bien relevantes para mejorar todos los instrumentos que pasan por este consejo consultivo. Ahora, con respecto a cómo seguir organizando el trabajo, solamente como les voy a adelantar algunas cosas que yo sé que tenemos que ver en los próximos meses, por no decir en el próximo mes, que son los otros reglamentos asociados a la Ley Marco de Cambio Climático, ¿ya? Había un plazo de 1 año para tener los 18 reglamentos listos, y hubo un trabajo bien intenso para lograr eso. Varios de los reglamentos se han como subsumido en uno, pero hay 3 que hay que ver, que corresponden como en realidad a 6 o 7 de los reglamentos que fueron mandatados en la publicación de la ley. Está la ley de orgánicos, que tiene que pasar por acá, la ley de residuos orgánicos. Está la ley que cambia la modificación a la Superintendencia del Medio Ambiente, que también tiene que pasar por acá. La ley de modificación a la 19.300, no estamos en una etapa más preliminar, así que se va a ver, pero no tiene que ocurrir en el próximo mes o 2 meses, y eso es como lo urgente que yo sé por ahora. Claro, tenemos otros programas que hay que ver con y son más, pero eso es en cuanto a reglamento, y en cuanto a normas, también yo sé que se vienen varias otras normas más en los próximos meses. Entonces me da la impresión de que si quisiéramos ver un tema por sesión, tendríamos que juntarnos, no sé, por lo menos 2 veces al mes, por lo menos, o incluso de manera semanal. Si ustedes están disponibles para eso, tendríamos que encontrar unos horarios probablemente bastante fuera del horario de oficina para poder hacerlo, o darnos un tiempo más largo y ver 2 temas. Lo dejo abierto, pero efectivamente para los próximos meses en particular tenemos una cantidad urgente de temas que ver con ustedes, así que quizás nos damos unos minutos para escuchar sus opiniones al respecto, porque como decía, están los reglamentos y hay 2 proyectos de ley en particular que hay que ver más o menos urgente. Claudio. Ministra, mire, yo creo que hay temas que se pueden resolver prontamente. Por ejemplo, el Ministerio está haciendo actividades de esfuerzo de difusión de la norma, y yo me he incorporado a algunas de ellas, pero me ha llegado por la vía porque trabajo en el tema medioambiental, pero no me llegan desde acá, en el sentido de todo lo que están haciendo ustedes para poder tener una preopinión mejor elaborada, digamos. Entonces no es que necesitemos más esfuerzo, necesitamos más comunicación respecto a los instrumentos que se están desarrollando y se están debatiendo en las redes, en distintos foros, digamos. Y discúlpeme, pero en otras instancias nos llegaban esos documentos, esas conexiones, para que ver si uno les interesaba meterse ahí en forma personal, digamos, en otro horario. Entonces yo creo que
hay un tema de organización en el ministerio que necesitamos que se fortalezca y en términos de cómo está comunicándose con nosotros. Y lo otro es efectivamente, por ejemplo, si tienen un PowerPoint, si tienen, mandarlo con anterioridad, digamos, porque a veces nos envían los links de la consulta ciudadana donde hay 25 documentos y hay que ir, no sé, hay que ser un erudito para leérselos todos. Entonces de repente ustedes están exponiendo cosas que ya la tienen preparada y que podrían enviarlas con anticipación y nosotros llegar con más preguntas. Hay una serie de cosas muy de detalle que podríamos estar resolviendo prontamente, digamos. Jorge. Ministra, yo creo que en función de lo que señalaba, claro, es posible simplificar. Si uno recibe con antelación algo y uno puede enviar algunos comentarios, yo estoy completamente disponible a juntarnos con la periodicidad más fuerte. Pero claro, uno puede priorizar. Yo creo que este tema merita una conversación más fina, ya con los antecedentes más conocidos, digamos. Al mismo tiempo, creo que siendo muy realista, y más allá de que se proponga en los próximos meses una modificación a la ley de bases, sabemos que eso toma harto tiempo, y seguramente eso puede conllevar también algunas modificaciones a priori reglamentarias, o sea, al menos mandatadas. Entonces, hay otros temas del decreto 40 que uno podría aprovechar este espacio, que nosotros hemos hecho un trabajo bien fino, que lo podemos presentar incluso, que se podría aprovechar, que resolvería varias otras cosas, digamos. Entonces, yo creo que este espacio de esta modificación del DC40 ameritaría una sesión especial. Esa es una recomendación si es que tenemos que priorizar. Y si además esta perspectiva más holística, ministra, de la ley marco y todas las derivadas, porque como usted decía, son 18 reglamentos y estamos contra el tiempo, porque en junio, bien pensé, conocer esa aproximación también, yo creo que puede permitir o sea, justifica una sesión especial y puede hacerse una contribución mucho mayor. Es mi sugerencia. Hay otro tema también que tenemos, y yo creo que tampoco se lo presentamos, no me acuerdo si se lo presentamos, nuestro plan regulatorio, nuestro programa regulatorio. Eso sería extraordinario, creo. Nuestro programa regulatorio tiene súper claro de qué cosas tienen que empezar, avanzar y terminarse durante este año. Así que ahí está el cronograma, claro, de todas las cosas que tienen. Y yo tengo entendido que la gran mayoría de las cosas, no todo, pero una buena parte de eso, de las cosas que están en el programa regulatorio tienen que pasar por el COSOC. Así que todo esto, lo que no está en el programa son los proyectos de ley. Claro. Son lo que no están en el programa. Pero conocer eso sería extraordinario. Que no dependen de nosotros. Era el antiguo programa priorizado de norma. Sí, y ahí hay una priorización ahí. Claro, exactamente. No conocer eso y por qué sería extraordinario. Ya, quiero darle la palabra a Sebastián y para ir cerrando con algún acuerdo. Ya, yo creo que lo primero, como no sé si Paulina. ¿Lista? Sí, pero tú querías responder algunas cosas, es que Paulina, ¿qué cuenta? Yo espero, Sebastián, que tiene una propuesta logística. Ya. No, primero como responsable del área técnica un poco de este proyecto, también pedirle la disculpa, porque en verdad la idea es que ustedes tuviesen estos documentos antes. Esa era precisamente la idea de presentarlos y poder recibir todo el feedback de vuelta. Y en ese mismo sentido, nosotros como área técnica también ponernos a disposición de hacer otra presentación eventualmente, explicar quizás las cosas más en detalle. Quizás si la ministra es más fácil encontrar un espacio, no sé, bueno, toda nuestra disposición al menos como área técnica para explicar este proyecto. Y solo voy a mencionar algunas cosas porque eran varias bien interesantes todas. Yo creo que el esfuerzo que hicimos acá fue bien de, a veces uno mira el reglamento y tiene ganas de entrarle a muchas cosas. Nosotros nos vinculamos específicamente a ciertas leyes o acuerdos, o sea, tratados internacionales como en el caso de acuerdo del CASU, y de esa manera focalizar nuestro esfuerzo. Hay una discusión efectivamente sobre cómo el reglamento se adecúa a la ley y actúa dentro del margen que ésta le establece.
pero nosotros también entendemos que el artículo 40 de la Ley Marco de Cambio Climático en alguna medida hace una modificación o complementa la Ley 19.300 y por tanto, de alguna manera, el reglamento queda con ciertas atribuciones adicionales entregadas expresamente por la Ley Marco de Cambio Climático. Esa fue la idea con la que trabajamos. Después, sobre la demanda de los servicios, esto lo trabajamos con, propuesta trabajado con el SEA y con la SMA. Respecto de el SEA, bueno, respecto de cambio climático, hay esfuerzos de generación está la guía de cambio climático, estamos generando criterios, nosotros como medio ambiente nos estamos fortaleciendo en esto, para hacer observaciones en el marco del SEA, quizás donde el mayor esfuerzo es en el tema de participación. Y ahí también ha existido un esfuerzo de conversación, bueno, con Hacienda, que la ministra lo conoce mucho mejor, de fortalecer el SEA y su capacidad de participación, porque hay un consenso generalizado de que lo que se realiza ahí es importante, tiene valor para los efectos de la ejecución de los proyectos. La fase 2, quizás dejarlo para otra conversación, pero de momento lo que hemos trabajado son varias reformas en conjunto con el SEA. La fase 2 es un trabajo que hemos realizado mucho más con el SEA, de ciertas misiones que ellos tienen del CDA, tanto de ciertas cosas quizás que podríamos denominar más técnicas, y también algunas otras componentes más de fondo, que lo vamos a presentar en su debido tiempo. Pero eso lo excluimos de esta para no ampliar demasiado. Y lo último quizás, bueno, el tema de los umbrales, que me parece súper relevante la consulta. Los cambios en los umbrales están fundamentalmente construidos en base al conocimiento actual que tenemos de qué proyectos entran y no entran en el sistema. Por ejemplo, respecto a los rellenos sanitarios, encontramos que 20 toneladas era un umbral que deja dentro todos los grandes rellenos sanitarios, que si nos interesa mantenerlo, y permitiría eventualmente proyectos muy chicos, muy pocos, que están ingresando bajo las 20 toneladas. Y así con el resto de los instrumentos, pues básicamente ver qué es lo que ocurre actualmente. Eso fue el trabajo, bueno, y fue en conjunto con nuestra oficina de economía circular, que son los que tienen mayores conocimientos también sobre estos temas. Y por último, el tema de la evaluación de que el SEA es un instrumento de evaluación de proyectos, no podemos estar más de acuerdo. Eso es, hay otros instrumentos que tienen que tener la mirada general, tanto del ministerio como de otros ministerios, y es por eso que el componente de mitigación está contenido, lo van a ver en esta propuesta, pero efectivamente tiene menor incidencia que, por ejemplo, el de adaptación, que es mucho más medible en el entorno del proyecto respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no se puede determinar un impacto específico en el territorio en que está instalado el proyecto. Entonces, es algo que igual tuvimos en consideración. Se pueden hacer acotaciones todavía. Listo, solo 30 segundos nomás, porque a veces después esto se olvida, pero solamente que cuando hiciste la presentación y más en detalle, se exigía, por ejemplo, la armonización con algunos planes regionales, incluso comunales de cambio climático. Ojo con el artículo transitorio, que mientras no estén vigentes, porque a veces pasa, y lo hemos visto, que no está actualizado cierta cosa, y a la espera que se actualice muchas veces se genera una traba muy heavy. Bueno, quisiera proponer de que el equipo se comunique con usted durante la semana, yo diría que mañana, ojalá, con una propuesta de un temario de temas urgentes que se tienen que evaluar en los próximos, digamos, 2 meses, abril y mayo, y que a partir de eso veamos un calendario de reuniones durante los próximos 2 meses, que va a tener que ser más de una vez al mes. Yo creo que estamos hablando probablemente de unos, no sé, 3 o 4 sesiones. Bueno, va a depender de qué. Claro, podemos hacer una también bien larga y un montón de temas que en general no es tan buena idea, ¿verdad? Pero esa sería la propuesta, de que mañana se les envíe a ustedes por mail los temas que necesitamos abordar urgentemente y una propuesta de calendarización. Ahora, conseguir después las fechas para juntarnos tampoco va a ser tan trivial, así que yo les pediría a ustedes ayuda, que durante los próximos días, durante esta semana que es corta, podamos dejar zanjada, oleada y sacramentada las fechas, que queden todos en sus calendarios, para que
nosotros estemos bien preparados a enviarles todo el material con anterioridad y que puedan ser lo más provechosas estas reuniones, porque de verdad que el nivel de ustedes es muy alto, así que no, de ninguna manera la idea es que ustedes sean un buzón, sino que queremos realmente aprovechar su expertise y su excelente disposición a apoyarnos con su expertise en todos estos temas regulatorios que pasan por el ministerio, y que además son muy diversos. ¿Son los 11 nombrados? Sí. Sí, o sea, Se está convocando a unas 2 últimas personas, pero que entiendo que ya está más o menos listo. es por el quórum, que si nos faltan Sí. 2 personas es más difícil. Claro. Perdón. Camila. Gracias, oye, muchas gracias, ministra, por su respuesta a esta petición que fue bastante, absolutamente espontáneamente secundada o de acuerdo, parece. Cosa que rico, porque significa que el Consejo estamos por lo menos en cierto país de querer hacer, es que queremos hacerlo bien, la verdad que no es más que eso. Y esto es súper complejo, y lo sabemos. Yo le pediría, y esto es súper concreto, bueno, le agradezco la propuesta, creo que es muy concreta, lo cual es bueno para terminar con un acuerdo de que el equipo vea el temario, la prioridad, cuántas veces sea necesario, pero eso también tiene que ver que tomen en cuenta el envío de antecedentes con anterioridad para poder nosotros ser más eficientes en las observaciones que podamos hacer cada uno desde desde nuestro rol, ¿cierto? Desde la academia, desde los trabajadores, etcétera, etcétera, porque ahí, esa es la gracia de que cada uno acá está representando, o trata al menos de representar una óptica, ¿ya? Porque tomen en cuenta eso dentro de la calendarización, en el fondo, que se envíen dentro de lo posible, obviamente, y a medida que van avanzando los procesos, tanto internos del ministerio como los legislativos, tener súper claro en qué estado está, porque es bien distinto opinar sobre un proyecto que, por ejemplo, está en este caso en el de anteproyecto, que todavía no sé si lo vio la SECPRES, porque nosotros sabemos que estas cosas además después se van pasando, que por ejemplo el tema del SPAP, estoy inventando, ¿no? Que ya está mucho más, que no hay que opinar, sino que solamente queremos ver qué pasó, pero el fondo, dentro de ese temario, cronograma, calendario, obviamente priorizar, pero también tomar en cuenta el envío de antecedentes en forma previa, cosa que nosotros también podemos llegar mejor preparados, y como dice Claudio, que estoy totalmente de acuerdo con Claudio, si nos pudieran enviar, por ejemplo, la presentación un poquito antes, nosotros seríamos más, también quizás le haríamos menos preguntas, estaríamos con más nivel de información, entonces vamos a ser más eficientes el tiempo que tengamos, que sabemos que tanto el suyo, sobre todo el suyo, una agenda muy apretada, como el del equipo del ministerio, también el nuestro, es muy acotado. Entonces, tratemos de sacarle el mejor jugo al limón, a los limones que tenemos en esta mesa. Perfecto, acordamos entonces. Hay un último tema que se me olvidó decir al principio, que quiero dejar listo, es que ustedes tenían que aprobar el acta de la sesión anterior. ¿Sí? ¿Lo tienen que decir en voz Sí, alta? yo la apruebo. Gracias. Apruebo. Sí, se supone que está en el anexo. Aprobada. Ya. Muchas gracias, me tengo que ir. Gracias. Entonces quedamos que durante esta semana se termina de zanjar la planificación para los próximos 2 meses. Ya, ojalá más allá de eso también. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya. Chao, gusto verlos. Chao, que estén bien. Chao, chao. Muy bien. Chao.